Tenemos a Luis Carvajal, Ricardo, amigo Luis, nuestro, ambientalista. mi profesor. Bienvenido, profesor. Buenos días, buenos días. Saludos a todos ustedes. Yo siento lástima de Patricia Racha entre tanta gente, tantos ogros. Ah, no, pero yo la defiendo. Yo la defiendo. Cucho, pero tú sabes cómo soy yo. No, yo sé que tú te bastas y te sobra. Ah, gracias, hermano. No, y querido. con la ayuda mía sobra más. En realidad, Patricia, la verdad es que era de Fafa y del resto que está ahí, de quienes yo siento lástima, pero bueno. y es así. Y es así, don Luis. Francis Jorge de este lado. Sí, adelante, Francis. Don Luis, antes de que hablemos del río Masacre, me gustaría conocer su opinión sobre la reciente resolución del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la Balcázar del río Osama, ya que ellos han dado un plazo de 2 años para retirarse, pero ante el inminente, vamos a decir, peligro y contaminación al río, 2 años no sería mucho tiempo. Mire, en esa resolución, yo digo que la redactó una comisión formada por Tres Patines, Cantinflas y el cienciólogo, porque es una resolución enrevesada, con unos giros rarísimos, que dice que desautoriza que se instale, pero que permite que se instale. Exacto. Y que no le da la licencia, pero que le permite. Y le dice además que ellos deben ajustarse ambientalmente en esos 2 años para irse en esos 2 años y que tienen que hacer un estudio que le manda que debió haberse hecho antes es decir, aunque el titular del comunicado dice que no le están dando autorización para la instalación simultánea de las 2 barcazas y le da un plazo a la Sí. de 2 años, pero la nueva no se ha instalado. Si usted no la autorizó, no la deje instalar. Exacto. ¿Por qué esperaste que llegaste, se aproximara y empezara el proceso para decirle no te permito instalarte, cuando se lo pudo haber dicho 4 días antes, cuando todavía estaba fondeada frente al mar Caribe, que todo el mundo podía verla? Claro. O 1 semana antes cuando venía en camino, Luis, o 2 semanas antes cuando salió. Sí. Esa resolución se puede atacar en justicia en el superior administrativo. Claro, debe atacarse y puedo informar que el INSAPROMA está actuando en esa dirección. Ahora, lo único que se está garantizando ahora es lo siguiente. Uno, que queda claro que no era verdad que tuvieran los permisos, aunque la resolución habla de esos permisos. No tenían permiso nada, son unos farfulleros. No, el papel que le había dado Ángel Esteves no había sido el producto. Ángel Esteves, el demonio ambiental del país. No había sido el producto del trabajo del procedimiento técnico correcto. Consecuentemente, aunque tuviera la firma que decía que era una autorización del ministro, no tenía los trámites. Ese papel tiene el mismo valor que un bono de eso que da nieve y que para que uno compre en el colmado. Ya, ese hombre debiera estar preso o por lo menos debiera estar procesado. Ese tipo hizo diablura, parques nacionales sembrando papas, cebolla, aguacate, se metió en los parques nacionales, dio permiso para desmontar una montaña en Baiguate, dio permiso en Vallacanes para desmontar una, y ese tipo está ahí como si nada, montó esa barcaza y dio el permiso para la vaina de la terminal de autobús en el este. Francis, óyeme, sí. Ese tipo, sí. Luis, perdóname un segundo. Aparte de eso y que se va a atacar INSAPROMA, que es el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, perdóname sobre el tema del río Masacre. A mí me preocupa. Bueno, yo creo que contigo conocí yo ese río, bajamos a la frontera, yo ni lo conocía. Desde el punto de vista ambiental y jurídico, Luis, dime esta decisión que incluso está proscrita en un acuerdo de 1929, cualquier tipo de desviación de cauce o caudales. No, mira, hay razones mucho mayores, de más fondo para preocuparse sobre el río Masacre, y de ellos voy a hablar, pero empecemos por lo del conflicto. Mira, yo pienso que este conflicto ofrece una enorme oportunidad. La región noroeste es una región con un serio déficit hídrico de ambos lados. El río Masacre
es el río que en la medida que se va aproximando a Pepillo Salcedo, o sea, hacia la bahía de Manzanillo, termina conformando ese vasto sistema de humedales, que son los humedales de Montecristi, que están bajo protección y que fue el hogar una vez del cocodrilo americano. Poca gente conoce eso, y que tanto del lado dominicano como del lado haitiano, en la medida que usted se aproxima a esa desembocadura, hay un vasto sistema importantísimo de humedales para la economía y la ecología de ambos países. Consecuentemente, cualquier nivel de intervención sobre el río tiene que tomar en cuenta las fragilidades que lleva de un lado o de otro. Y el país y Haití están obligados, en el marco del convenio de ríos transfronterizos, de los cuales somos parte vinculadas con compromisos vinculantes, que es el espacio para dirimir esto, buscar la mejor forma de racionalizar este aprovechamiento. A mí me preocupa el hecho de que la altísima sensibilidad en los nacionalismos, tanto en Haití como en República Dominicana, intente derivar esto para provocar un enorme morbo y una actitud que nada resuelve. Esto ofrece tres oportunidades. Primero, la planificación real de la gestión de este río, ver cuáles volúmenes pueden extraerse y cómo, y de qué manera evitamos que esa estadística que en el país conocemos, en Haití no la conocemos, de que de cada 5 metros cúbicos que usamos en riego, perdemos 4, o sea que tenemos un aprovechamiento, es inferior al 20% en realidad, o sea, perdemos más de 4, pero para redondearlo por ahí, que pueda haber un sistema de aprovechamiento que permita la menor cantidad de pérdida y que implique que el río sea una herramienta de desarrollo local, porque el deterioro de este río es incremento de la pobreza, incremento de la pobreza es incremento de la tensión y el conflicto en ambos lados. El noroeste nuestro, del cual tenemos Luis, estadística, tiene un déficit hídrico marcado. Sí, Luis, es una zona seca. Sí, es una zona con mucho déficit de agua. ¿Cómo afectaría a Laguna Saladilla? Tanto Laguna Saladilla como todo ese sistema se nutren fundamentalmente del río Masacre. Así es. Pero yo quiero dar un detalle que poca gente conoce porque se ha hablado poco de eso. Pico del Gallo, donde nace, que está en la parte norte de Nalga de Maco, del Parque Nacional Nalga de Maco, ahora es una concesión que se llama así mismo concesión Pico del Gallo, que se le hizo recientemente a Barrigold Dominicana. Y Unigold, donde nacen 3 de los afluentes que van a enriquecer el río Dajabón, que recibe, gracias a la literatura, todo el mundo terminó conociéndolo con el nombre haitiano de Masacre. Aquel libro del libro Masacre, el libro de El Masacre se pasa a pie, sembró el nombre del río Dajabón como río Masacre, y no hay nadie que le llame ahora, ni siquiera en los papeles oficiales, el río Dajabón. Pero bueno, este río está en una zona amenazada de manera inmediata por Unigold, que plantea que ya puede empezar, que pretende empezar a producir el próximo año, y por Barrigold, que acaba de obtener 2 concesiones para cerrar el cerco total sobre Nalga de Maco. Otra de las fuentes que va a nutrir las aguas de esas regiones es las aguas que vienen del parque eliminado Manolo Tavares. Entonces hay una enorme amenaza, tan grave o mucho más grave que la desviación de una parte del caudal, que es la amenaza de la existencia misma del río por las agresiones en perspectiva sobre su naciente y por una falta de ordenamiento del territorio que garantice su utilización. Y yo creo que este debate que se inicia ahora nos debe permitir discutirlo de manera integral. Convirtamos esto en un hecho para que el país pueda asumir la planificación ambiental y un proceso de conversación con Haití, independientemente de todos los contextos de la crisis social y política de Haití, de los intereses que hay de este lado, de los nacionalismos exacerbados. Creo que es el momento de sentarse a hablar para planificar el manejo de las aguas transfronterizas que implican, la gente está dando unos valores y otros, pero implican 13 ríos que vienen desde Haití hacia Dominicana e implican 49 entre fuentes pequeñas y grandes que van de Dominicana hacia Haití, incluyendo el Artibonito, que está bajo también pertenece a Unigold, la concesión donde nacen los ríos Joca y Neita,
que constituyen el Artibonito, que es la presa de Pedigre, que es el agua de Puerto Príncipe, y que estamos obligados a discutirlo como países, y que en el plano de la diplomacia internacional y de todo el gran debate sobre el desarrollo de la isla y sobre los problemas de Haití y Dominicana no está colocado sobre la mesa de manera adecuada, porque estamos discutiendo tonterías y exacerbando los grandes peligros. Miren, la disminución del caudal por actividades mineras o su contaminación o su reducción por la expansión de la ganadería o el hecho de que las inversiones más significativas en la zona se han hecho en aserraderos constituye una amenaza mayor que cualquier otra sobre ese río. Eso no quiere decir que no pongamos una atención especial a cualquier nivel de aprovechamiento, que eso tiene que ser producto de un convenio de las autoridades hídricas de Haití y de Dominicana, con un plan técnicamente bien llevado que planteen volúmenes, cantidades, formas, que involucren además programas de ajuste para que el riego sea lo más racional posible. Luis, oye una cosa. De acuerdo a los acuerdos que regulan las relaciones dominico-haitianas, cualquier modificación a las áreas compartidas tiene que ser de un acuerdo mutuo entre los dos estados. El canciller anunció que iba hoy, suspendió su visita para discutir con las autoridades haitianas, y yo creo que es posible, que es oportuno recordar que hay un fundamento, que cualquier medida que afecte el interés a nivel fronterizo tiene que ser hija de un mutuo acuerdo. ¿Es así la cosa? Totalmente, pero yo voy más lejos. Lo primero es que hay que sacar todos estos debates de las paranoias que existen con relación al tema haitiano, el cual se maneja como tabú, se incentiva para generar un odio que nos hace daño a ambos pueblos. Miren lo siguiente, nosotros no podemos separar la situación ambiental de Haití de la de Dominicana porque somos una sola isla. Ambientalmente, querramos o no, somos una sola isla. Consecuentemente, estamos obligados a discutir en conjunto. Para nosotros, la terrible problemática ambiental de Haití es una problemática también nuestra, y tenemos el derecho y el deber de, en la mesa de negociaciones y en el marco de la diplomacia internacional que involucra algo más que Haití y a nosotros, poder discutir estrategia, por ejemplo, para garantizar que los ríos que van hacia la vertiente sur, por ejemplo, el río Mulito tiene una presa, y la presa sobre el río Mulito, que es otro río transfronterizo, que tiene menos prensa que el Masacre, pero que no es menos importante, la mitad de esa agua va hacia Haití y la otra viene hacia acá, y igual la energía que se genera en esa presa está distribuida en un compartido, en un modelo de acuerdo que sería interesante estudiar. Cuando la gente llega a cruzar la frontera en Pedernales, ve que el río Pedernales, que es el mismo río Mulito, cuando está ahí lo ve sin agua, pero no sabe que está represado, además de todos los daños que le han hecho, que está represado arriba. Un modelo de gestión conjunta de las aguas, incluso de responsabilidades compartidas. El Haití depende del agua de República Dominicana, del agua que nace en esta zona. Circunstancias geográficas, circunstancias históricas ajenas a la voluntad de los pueblos y características impuestas incluso por las políticas de sus estados y por la gestión de las fuerzas internacionales y de los poderes y los sectores económicos internacionales que determinan lo que se hace en nuestros países, han sido factores importantísimos en ese deterioro y tienen responsabilidades importantísimas en la recuperación. Y eso es parte de lo que estamos obligados a discutir. Debe haber una mesa permanente transfronteriza ambiental que discuta problemas como la protección de especies, la expansión y garantía del bosque, el cambio del cambio de los hábitos productivos negativos o la afirmación y creación de los que son positivos, el desarrollo conjunto de tecnologías viables en el ahorro de agua, de energía y en la recuperación de suelos degradados. Pienso que nuestras universidades, la UAS, por ejemplo, y los centros educativos de Haití, tienen que asumir un proyecto de tesis conjunta en toda esta zona de la frontera. Y se me ocurre que de repente el conjunto de
de sistemas de laguna y de agua superficial que hay en las medidas que nos aproximamos a la bahía de Manzanillo, a ambos lados de la frontera, nos obligan a una responsabilidad conjunta, porque miren, la laguna de Saladilla y el resto de humedales de la zona están íntimamente vinculados a la laguna Gracié y al conjunto de sistemas lagunares que están en el lado de Haití. No, óigame, aunque tiremos un hilo fronterizo, lo que ocurre con las especies que interactúan en esas dos lagunas no son separables. Y eso tenemos que aprenderlo. Entonces estamos obligados a construir estrategias comunes desde la cooperación. Lo demás, desde ir a la confrontación, exacerbar odio, simplemente perjudica a aquel pueblo y a nosotros. Así es. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por la amabilidad de responder a nuestro llamado. Gracias a ustedes, pero permítanme hacer un pedido, por favor. Adelante. Miren, yo quiero hacer una advertencia al Ministerio de Medio Ambiente con relación al pico Diego de Ocampo. Hay una intencionalidad de transferir la gestión, la administración de ese pico a empresarios privados de la zona de Santiago que tienen un fuerte interés desde hace muchísimo tiempo por apropiarse del mismo, y para ello han iniciado hasta incluso una campañita de descrédito de la Sociedad Ecológica del Cibao, que es una institución meritoria que ha hecho un trabajo ejemplar. Pues mira, queremos pedirle al gobierno, al ministro, que no toquen Diego de Ocampo, oye, que respeten ese carácter. Sí. Vamos a dejar, Jessy te llamaría para ver si podemos conversar con la Sociedad Ecológica del Cibao Perfecto. sobre el tema posteriormente. Gracias, Luis. Gracias a usted.